¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Reaparece el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, quien renunció junto a Evo Morales tras un presunto fraude en las elecciones de 2019. García Linera dice que ahora no hay miedo a que aparezca Arturo Murillo y asegura que se quedará en Bolivia. El ex vicepresidente de Bolivia aseguró que comenzará a formar nuevos luchadores sociales y no ocupará ningún cargo estatal ni en el gobierno. A continuación escuchemos las palabras del ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, y luego continuamos. Como todos saben, el año 2009 se promulga la nueva Constitución Política del Estado, que establece un nuevo ordenamiento social, territorial y económico del país. Y eso es lo que da lugar oficial y legalmente al Estado plurinacional. Ahorita veríamos qué es. Pero, Jimmy, yo creo que el Estado plurinacional ya inicia, de hecho, cuando el pueblo boliviano elige a un indígena como presidente. Hasta Evo Morales, los indígenas, la gente humilde, estaba condenada a ser albañil, a ser campesino, a ser trabajador, esforzado, pero nunca autoridad, y menos la primera autoridad del país. Y el 22 de enero del 2006, Evo Morales, un indígena, un aymara, para el que estaba destinado simplemente a ser o campesino o albañil, se convierte en la persona más importante del país. Ese es el momento en que el país comienza a cambiar. Legalmente se consolida el año 2009 con la aprobación de la nueva Constitución, pero también los antecedentes del Estado plurinacional se remontan a Zárate Vilca con su proclama de Caracollo, donde establece que plantea, en plena sublevación y levantamiento armado, plantea que indígenas y no indígenas debemos vivir juntos como hermanos de una misma patria. Y se remonta a Tupac Katari, que en 1781 plantea que junto con los ayllus, aymaras y quechuas, los españoles, los blancos, deberían formar un propio ayllu y vivir de su propio trabajo, no del trabajo de los indígenas. Entonces hay digamos, un origen histórico que se remonta a más de 300 años, pero que se consolida hace exactamente 12 años con la nueva Constitución. Y el Estado plurinacional, en el fondo, Jimmy, es no solamente que los pueblos indígenas tienen derechos, tienen reconocimiento, sino que Bolivia, como Estado, como identidad, como nación, tiene que indianizarse. No es simplemente reconocer a los indígenas en su lugar o en su territorio y punto, como sucede en otras partes del mundo. No, es los indígenas dirigiendo Bolivia. La historia indígena siendo el núcleo articulador de la identidad boliviana. Indianizar el Estado, indianizar Bolivia, y ese es el gran legado del Estado plurinacional, que significa que ahora un aymara, un quechua, la mujer de pollera, la mujer de Axu, el humilde, el trabajador, el que habla guaraní, el que habla trinitario, mojeño, tienen tanto derecho para dirigir Bolivia, para ser trabajador, para ser empresario, para ser profesional, para ser diputado, para ser presidente, en igualdad de condiciones que el resto de los bolivianos. Entonces, es una revolución la que se ha consolidado en Bolivia, y ese es el significado fundamental del Estado plurinacional. Con la lucidez que da el arte, Jorge Sanginés, en su película La Nación Clandestina, nos habla de eso precisamente, de una mayoría que sin embargo es invisible a los ojos de la historia, a los ojos de los gobernantes. Entonces ahora
gracias al Estado plurinacional, siento que uno puede ser aymara y boliviano, quechua y boliviano, como puede ser colla y boliviano, o camba y boliviano, o tarijeño y boliviano, en fin, que podemos tener una nación de naciones. ¿Es así? Sí. No te olvides que hasta antes de la llegada de Evo a la presidencia había una discriminación de facto, un apartheid de los indígenas, que se quiso reproducir otra vez el año infame del 2020 con Áñez, que era: los indios son salvajes, son ignorantes, son incapaces, son brutos y no pueden hacerse cargo del país. Había que encerrarlos, había que marginarlos. Y eso existió desde la llegada de los españoles. La liberación de Bolivia del yugo español no emancipó a los indígenas. Siguieron bajo el sometimiento de la explotación, no podían votar, no podían ser elegidos, del pongueaje. La revolución del 52 dio tierra al campesino, pero no dio igualdad de derechos al indígena. Y eso se va a cambiar la historia del año 2006. Entonces, es la ruptura contra la pigmentocracia. En Bolivia, el color de la piel más blanca daba poder. Un apellido, entre comillas, notable daba poder, daba acceso al Estado, daba acceso a los bancos, daba acceso a reconocimiento. La plurinacionalidad es la demolición de la blanquitud como privilegio, la de la blanquitud como poder. Es al contrario, es la indianitud como poder. Lo corporativo, lo sindical, lo popular, lo obrero, lo agrario, lo indígena, reivindicado en su color, en su olor, en su identidad y en su historia como protagonista y como conductor de Bolivia. Entonces, a partir del año 2006, son los ponchos, son las polleras, es el color cobrizo de la mayoría de los bolivianos la que toma el mando y la que dice: nosotros vamos a organizar y dirigir Bolivia, a todo Bolivia, sin exclusión, pero nosotros como mando organizador. Entonces es un momento de desmontamiento de esta pigmentocracia que privilegiaba apellidos notables, entre comillas, llamados entre ellos notables, privilegiaba color de piel, privilegiaba un idioma, privilegiaba una historia, privilegiaba a unos héroes en detrimento de los héroes, de la historia, del color, de la vida, del sufrimiento de la inmensa mayoría de los bolivianos, que son indígenas, que son obreros, que son campesinos, que son empresarios, que son profesionales, pero de otro apellido, de otro color de piel y de otro idioma, y que hasta la llegada de Evo no eran considerados como bolivianos de primera categoría. Ahora, esto de la igualdad es una reivindicación de lo más democrática. La magia de la revolución que tú mencionas está en que se logra a través del voto, comienza a través del voto y no a través de la violencia. Que era una opción. Claro. La intenta Katari ante la brutalidad del colonialismo, la intenta Tupac Katari ante la brutalidad de la república que seguía excluyendo a los indígenas y los condenaba al pongueaje, lo intenta Zárate Vilca por la vía armada. Lo intentamos nosotros, con un pequeño colectivo guerrillero, con Felipe Quispe y otros compañeros en el LGTK, y fracasamos. Y es el curso democrático, como siempre es, porque la democracia es una bandera del pueblo, nunca ha sido una bandera de las élites. Las élites simplemente se llenan la boca de democracia en tanto sus privilegios no están en riesgo, y cuando sus privilegios están en riesgo, agarran la democracia, la ponen en el bolsillo y se vuelven fascistas y dictadores, como el año 2019 y 20. La plurinacionalidad se conquista pues con el voto, Jimmy, ¿no? El voto es el 54% que vota el año 2006 por Evo Morales, es el 62% que vota el 2009 por Evo Morales, es el 64% que vota por Evo Morales el 2014, es el 47% que vota por Evo Morales el año 2019, es el 55% que vota por Luis Arce el año pasado, en octubre, apostando por la vía democrática, por la
defensa de la plurinacionalidad, es decir, la igualdad de todas las personas sin discriminación de piel, de apellido, de vestimenta, de idioma y de cultura. Recuerdo que iba con mi familia hacia Copacabana un fin de semana y nos detuvimos en Guatajata para comer una trucha y vimos un montón de gente reunida, era un sábado. Y preguntamos qué estaba haciendo y nos dijeron, estos son delegados de las comunidades que están discutiendo punto por punto el proyecto de nueva constitución para decidir si van a votar sí o no. Volvimos el domingo y dijimos otra truchita y bueno, la gente ya se estaba yendo. Habían estado todo el sábado en el día, en la noche y parte del domingo discutiendo y aprobando y habían decidido que la comunidad entera iba a votar por el sí. Esto es lo que no han comprendido los fascistas y los golpistas y los racistas que aún todavía hay en Bolivia, que la plurinacionalidad no fue una decisión de Evo, no fue solamente la decisión de 150 constituyentes. La plurinacionalidad fue un debate, una pulsión que vino de abajo, que fue organizado, deseado, añorado por mucha gente. Y como tú mencionas, la Asamblea Constituyente se instaura el año 2006 y trabaja hasta el año 2008, fines del 2008, con muchos conflictos internos de los grupos racistas que no querían que se consolide la Constitución. Pero esto se debatía en las comunidades, se debatía en los barrios, se debatía en las universidades, se debatía en los colegios. Todo el mundo participó, nunca había participado tanta gente en la elaboración de una Constitución. Siempre se dejaba en manos de notables, se los encerraba en un cuarto y traían elaborado. No, esta Constitución, la que ahora dirige la vida de los bolivianos, ha sido construida, hilvanada con las esperanzas y los deseos de millones de bolivianos, en la redacción y en la aprobación con el voto. Y por eso que el año pasado, cuando los golpistas intentan erradicar la presencia indígena y popular del Estado y nuevamente califican a los indígenas como salvajes y los masacran y los amenazan con que van a meterlos a la cárcel a todos los masistas y a todos los sindicateros del mundo, vuelve a renacer. Todo el mundo esperaba de que, los golpistas esperaban de que su golpe iba a durar una década o por lo menos, y resulta que en menos de un año se van. Esperaban que iban a ganar las elecciones. De que iban a ganar y que iban a mantenerse, pero no. O sea, la plurinacionalidad, el hecho de la igualdad y el reconocimiento de la pollera, de la huipala, de la historia popular, de la historia indígena, de la historia obrera, de la historia campesina, se sobrepone y otra vez con el 55% de los votos mediante la democracia vuelve a restablecerse y hoy nuevamente regresamos a un Estado plurinacional que significa que la piel no diferencia a las personas en derechos ni en oportunidades. La vestimenta no diferencia a las personas, todos somos iguales. La pollera tiene tanta dignidad como la falda. El pantalón de tela tiene tanta dignidad como el pantalón de aguayo. El poncho tiene tanta dignidad como una polera y todos tienen los mismos derechos para ser autoridad, para ser gobernante, para ser prefecto, para ser gobernador, para ser diputado, para ser funcionario público. Entonces, esa es nuevamente la victoria de la plurinacionalidad que se ha puesto a prueba este año 2020 que ha pasado y que ha vuelto a renacer con tanto brío y esperemos que nunca más vuelva a retroceder porque eso sería catastrófico para Bolivia. En los días del miedo y del odio, en los días del golpe de Estado, vi como algunos policías quemaban la huipala y otra gente más, y a mí me pareció, y lo dije claramente, la señora Áñez, o quien sea, todavía no estaba la señora Áñez, pero quien venga, tiene sellada su suerte, los golpistas tienen sellada su suerte, porque la gente que ama la tricolor y la huipala no va a permitir que le quemen una de sus banderas. Claro, porque al quemar la huipala, estos delincuentes, estos fascistas, porque quemaron, yo vi las imágenes, bajaron la bandera huipala que había en la Plaza Murillo, fueron a las gobernaciones y las quemaban en la plaza delante de las cámaras y los medios de comunicación. Estaban quemando la historia de la mayoría de los bolivianos.
estaban quemando la lucha, el trabajo, los sueños de millones, de la mayoría de los bolivianos. Y por eso es que cuando ve eso, la gente se enardece. La huipala no era Evo ni era el MAS. La huipala es la dignidad de la gente humilde, es la dignidad del obrero, es la dignidad, el símbolo de la identidad y la dignidad del campesino, del indígena, del aymara, del quechua, del guaraní, de ellos, que son la mayoría de Bolivia. Y claro, esta minoría racista pensaba que podía extirpar a los indios, a los pobres, quemando su símbolo. Y al contrario, eso fue lo que selló su destino, porque al año de esa fechoría, ellos salían derrotados en las elecciones y nuevamente la huipala ahora ondea, no solamente para rendirle honores, la huipala ondea como dignidad de la pollera, como dignidad de la gente humilde, como la dignidad del campesino, del aymara, del quechua, del guaraní, del mojeño, y como oportunidad a mejores días. Entonces, yo comparto esa lectura que dijiste cuando cometieron semejante barbaridad de quemar este símbolo de los pobres, porque la huipala es un símbolo de los pobres. Estaban sellando su suerte y no iban a durar. Enseguida damos la bienvenida también desde Cochabamba a Álvaro García Linera. Queremos entender en estos 12 años cuál fue, en este caso, la base o el basamento en la economía, específicamente en el Estado plurinacional. Muy buenas noches. Mire, la plurinacionalidad significaba, por un lado, esta igualdad de derechos y indianización del Estado y de la sociedad y de la identidad boliviana. Y en lo económico ha significado y va a seguir significando la presencia de una economía plural con liderazgo estatal. Y eso se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos 14 años, cuando las primeras medidas que ha tomado el país y el nacionalizar. Recuerde usted, hasta el año 2006, el agua que tomábamos en Cochabamba pertenecía a los norteamericanos y aquí en La Paz a los franceses. La telecomunicación de Entel pertenecía a los franceses. La luz eléctrica de la casa, del televisor, pertenecía a los norteamericanos y a los canadienses. Los hidrocarburos, la gasolina y el diésel pertenecía a los españoles y a los brasileros. Entonces, esa era la realidad económica de Bolivia neoliberal. La plurinacionalidad lo que hizo es recuperar para los bolivianos. El agua es de los bolivianos, la tierra de los bolivianos, el gas es de los bolivianos, la electricidad es de los bolivianos, las telecomunicaciones es de los bolivianos, y se nacionalizó. Y desde entonces el Estado ocupa entre un 35 a un 38% del total de la riqueza que se genera en Bolivia. También ha significado la importancia del mercado interno. Hasta antes del año 2006, todos los gobiernos neoliberales decían que había que exportar o morir, que Bolivia se moría si es que no exportábamos todo. Y nosotros lo que hicimos es, está bien, hay que exportar, pero ante todo mercado interno. Es decir, dinamizar la economía, preocuparte del pequeño campesino, preocuparte del artesano, preocuparte del estudiante. Y entonces dimos, y la plurinacionalidad significó darle una importancia relevante a el mercado interno, a fomentar el crecimiento de la economía interna, no solamente las exportaciones, que de hecho mejoraron notablemente. Multiplicamos por 4 las exportaciones respecto a los años neoliberales, pero también nos preocupamos de la economía interna. ¿Y eso qué significaba? Crecimiento. Bolivia ha tenido entre el año 2006 y el año 2019 13 años del crecimiento prolongado más largo y elevado de la historia boliviana, en promedio 4.5 al 5%. ¿Qué significa ese dato de 4.5%? Que la gente podía ahorrar, que la señora, el señor que tenía 2 cuartitos en un barrio popular de adobe, pudo convertirlo en cuarto y casita de ladrillo, que pudo colocar calamina, que pudo ampliar otros 3 cuartos.
que el compañero del campo que antes llevaba su carga y sacaba la carga en burro, ahora lo puede sacar en un pequeño autito usado y antiguo que le ha costado $2,000 o $3,000. Significa que la persona que antes comía en la calle una vez a la semana, salía a comer una hamburguesa o una sacta o un chachchu, ahora podía salir 2 veces o 3 veces a la semana para poder comer el mismo plato. Significaba que ahora podía mandar a los hijos a la universidad para que ellos también puedan ser profesionales. Significaba que podía ahorrar un poquito para prever hacia el futuro. Es decir, la dinamización del mercado interno significó este crecimiento de la economía que significó más dinero para la gente. El salario mínimo, estoy aquí frente a trabajadores, recordarles a los trabajadores, hasta el año 2006 el salario mínimo era 440 bolivianos. 440 bolivianos de salario mínimo, que es el salario de la mayoría de los trabajadores. Hoy el salario mínimo de un trabajador es 2.120, si no me equivoco. Es decir, se ha multiplicado casi 5 veces el salario mínimo. Entonces, el hecho de haber nacionalizado, de haber recuperado para los bolivianos los hidrocarburos, las telecomunicaciones, la electricidad, el agua, ha significado que se haya podido mejorar la economía del ama de casa, del campesino, del comerciante, del transportista, del pequeño empresario, del profesional también. Entonces, este ha sido el sustento de nuestra economía plurinacional. Recuperar los recursos naturales, recuperar las empresas del Estado, dinamizar el mercado interno y vincularnos con el resto del mundo en condiciones de igualdad y de respeto. Estas es básicamente las características del Estado plurinacional en términos económicos. Está bien, Álvaro. Se ha acusado al gobierno de Evo Morales de ser desarrollista y antiecologista además. ¿Esto es cierto? ¿Cuán cierto es esto? Lo que pasa es que ha habido una crítica, yo diría, de un ecologismo de derechas que quería que nuestro país estuviera congelado para el turismo. Es decir, se imaginaban al indígena no como un profesional con aptitudes para hacer negocios o tener su pequeña empresa. Se imaginaban al indígena congelado para una fotografía de postal de unos gringuitos que venían de Estados Unidos, de Europa, con su llamita y una casa de piedra. Ese tipo de ecologismo conservador que no se preocupaba de lo social son los que nos han criticado. Pero nosotros hemos reivindicado un ecologismo que equilibre la parte social. Es decir, no puede haber un ecologismo auténtico, verdadero y popular que no combine protección de la madre tierra necesariamente con satisfacción de necesidades básicas de las personas. Derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a mejorar sus condiciones de vida. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Nos pedían que cerráramos los pozos de petróleo. Nos pedían que cerráramos las industrias que usaban diésel. Nos pedían que simplemente que no hiciéramos represas y que todo sea energía alternativa. ¿Y con qué recursos? ¿Con qué recursos íbamos a sustituir el ingreso del petróleo? ¿Con qué íbamos a construir las 5.000 escuelas que hemos construido? 5.000 nuevas escuelas para la gente humilde en los barrios populares, en el campo, que antes pasaban sentados en asientos de adobe y en una pizarra viejísima donde no se notaban los números ni las letras. Había que construir esas escuelas. Y evidentemente, pasar luego gradualmente a una economía de energía alternativa, sustituir la producción gradualmente minera y hidrocarburífera por otro tipo de producción fundada en productos ecológicos, fundada en la inteligencia. Pero para llegar a esa gran meta, que ningún país del mundo lo ha logrado, no se olvide que por ejemplo, Alemania, un país tan industrializado, aún sigue utilizando carbón vegetal para generar electricidad. Ningún país ha logrado esa utopía. Nosotros vamos a llegar, por supuesto, a ello, pero necesitamos una etapa intermedia de transición que satisfaga necesidades básicas de las personas. Educación,
salud, transporte, trabajo, empleo, y sobre eso apostar a un tipo de economía del conocimiento altamente ecológica y social que nos haga abandonar gradualmente el uso de materias primas y de lo que se llama el desarrollismo o el extractivismo. Muy bien, Álvaro. Hablando de la Asamblea Constituyente y entrando al tema de la educación, a mí me llamó mucho la atención entrevistar a dos delegadas, dos asambleístas, que eran analfabetas. Por supuesto no se sentían orgullosas para nada, pero representaban a la bolivianidad que también en ese momento tenían analfabetos. El programa de alfabetización, que fue una de las medidas primeras en educación del gobierno, fue importantísimo, pero también la Avelino Siñani. Cuéntanos un poco cómo hizo el Estado Plurinacional el trabajo sobre el tema educación. Sí, cuando llegamos al gobierno, Jimmy, cerca del 10% de los bolivianos, 1 de cada 10 bolivianos era analfabeto, es decir, no podía leer y escribir. Y eso era una barbaridad, porque en el resto del continente latinoamericano todos habían derrotado el analfabetismo y nosotros no. A pesar de que desde el año 52 se hablaba de combatir el analfabetismo, luego en tiempos de Banzer, esa fue una sonajera que manejaron todos los gobiernos de turno y ninguno lo asumió como una obligación y un compromiso real. Nosotros lo que hicimos es ver las experiencias del mundo, hablamos con los compañeros de otros países de América Latina, hablamos con los hermanos de Cuba que tenían un método muy eficiente y rápido, y en base a esa articulación de experiencias, igual de Venezuela, hicimos un plan rápido, contundente de alfabetización que permitió que para el año 2010 redujéramos el analfabetismo que estaba entre el 8 o 10% a menos del 2%, que es la tasa promedio latinoamericana. Y luego implementamos un mecanismo de realfabetización a las personas mayores, es decir, personas que en algún momento de su vida, cuando jóvenes, aprendieron a leer y escribir, pero luego se olvidaron. Eran considerados como alfabetos, pero en los hechos eran analfabetos reales, aunque en las tasas en las cifras oficiales aparecían como alfabetizados, pero no lo eran. Eran analfabetos funcionales. Funcionales, como se llama. Entonces implementamos ese mecanismo y junto con ello, lo que decía hace un rato, estos 5.000 colegios. Estos 5.000 colegios que fueron sustituyendo esos vergonzosos colegios construidos desde los tiempos de Sucre, desde los tiempos de Belsu, desde los tiempos de inicios del siglo XX, los sustituimos por colegios dignos, por colegios que parecían universidades con centros tecnológicos. Aún todavía falta un poco más, pero en todos estos 14 años de gobierno, Jimmy, hicimos tantos colegios nuevos como en 180 años anteriores. En 180 años anteriores hicieron 5.000 colegios en Bolivia y la mayor parte a media aguas. Nosotros hicimos 5.000 colegios de 2 pisos de calidad y de dignidad para la gente del pueblo, y en Bolivia había lo que se llamaba los profesores interinos, que eran bachilleres, que eran adscritos para convertirse en profesores en el campo, lo que estableció una diferencia abismal entre educación urbana y educación rural. Eso desapareció con nosotros. Todos los interinatos pasaron un proceso de reforzamiento y se convirtieron en licenciados. Toditos avanzaron a la licenciatura y muchos profesores actualmente están entrando ya a la maestría, como debería ser, porque la educación es lo fundamental para la formación de una sociedad. Y junto con los profesores, junto con los padres de familia y las comunidades urbanas y rurales de padres de familia, se elaboró una nueva currícula plurinacional que recoge nuestra historia, recoge nuestras enseñanzas, se vincula al mundo contemporáneo, ciencia, tecnología, un idioma extranjero, pero recoge nuestra raíz, nuestro propio idioma, según cada región, saberes ancestrales que se combinan con saberes contemporáneos y tecnologías contemporáneas, y una mirada holística de la formación educativa. Si no me equivoco, me puedo equivocar acá, la primera generación de la reforma educativa debería estar saliendo
en 1 o 2 años. Es decir, los que comenzaron en primero básico deberían estar saliendo de aquí a 2 años, y tenemos que comparar que haya habido un equilibrio entre educación urbana y educación rural, porque hasta el 2006 la educación rural era una vergüenza, era de tercera categoría, porque era para indios, así decían los gobernantes, y ahora no. La educación rural como la educación urbana, de la misma calidad, con los mismos componentes y con las mismas capacidades. Entonces, aquí también el Estado plurinacional ha significado una transformación muy importante de la formación educativa. Y un dato, Jimmy: cuando llegamos al gobierno nosotros había cerca de 200.000 personas en las universidades, en todo el sistema universitario en Bolivia, al 2006. 230.000 personas matriculadas. Al año 2019, estaba revisando los datos, teníamos 700.000 inscritos. Es decir, habíamos multiplicado por 3 el ingreso de los jóvenes al ámbito universitario. Estamos en un 17% respecto a la población total. Aún estamos bajo. Partimos de un 11%. Hemos llegado a un 17%. Para estar a un nivel de América Latina equilibrado, debemos llegar a un 25% de la población entre los 18 y los 35 años en la universidad. Y esa tiene que ser la meta a cortísimo plazo para mejorar la calidad educativa, la formación técnica y profesional de nuestra juventud. Claro, para que te des cuenta, el año 82, cuando yo entré a la Universidad Mayor de San Andrés, éramos 18.000 estudiantes. Sí. Ahora se pasa de 90.000, sin tomar en cuenta la OPEA, que también es de La Paz, ¿no? Exacto. Entonces, se ha mejorado en el número, pero ¿se ha mejorado en la calidad de la educación? Ese ya es otro problema, Jimmy. Y aquí te voy a ser honesto. He podido, en este año de exilio, he dado clases en el doctorado de la universidad, la única universidad latinoamericana de las 60 más importantes del mundo. La Universidad de Buenos Aires, sí, la UBA. Es la única de las, en el puesto 60, la primera latinoamericana entre las mejores universidades. He dado clases ahí en el doctorado. He dado clases en otra universidad igualmente muy importante, San Martín, de Buenos Aires, en la maestría. Y sí he notado una diferencia que me ha preocupado. He notado una diferencia frente a los estudiantes que yo tenía aquí en la UMSA y que tuve también en la Católica. El estudiante argentino en grado y posgrado es un estudiante con una mayor habilidad de redacción, de lectura, de síntesis y de abstracción. Y de comprensión de la lectura. De comprensión de su lectura. Y aquí tenemos problemas. Y eso es algo que se ha arrastrado desde el colegio, pero que se reproduce en la universidad, ¿no? Lo malo es que la reforma educativa no llegó a las universidades. Llegó en términos monetarios. Vía el IDH, las universidades hoy reciben casi 4 veces más dinero que hace 15 años. Y su infraestructura ha crecido tremendo. Tienen de sobra. Pero los profesores y los catedráticos y los rectores no permitieron a la Asamblea Constituyente modificar o introducirse en modificaciones del sistema universitario. Entonces, tú tienes ahí profesores que vienen a darte clases con sus cuadernos de hojas amarillas de hace 30 años, que si les preguntas qué has leído el último año, te dicen lo que han leído hace 10 años. No todos, tienes algunos muy flojos, una formación muy repetitiva, no hay dinamismo, no hay renovación. Entonces, algunas universidades públicas tienen esa dolencia. Nosotros, como gobierno y como Asamblea Constituyente, no pudimos entrar ahí porque ellos nos decían que iban a movilizar a todos los estudiantes. Entonces, el acuerdo fue: respetamos su autonomía y damos más dinero. Pero evidentemente esa autonomía tal como está ahora, tú has peleado por la autonomía, has sido perseguido por la autonomía, Jimmy, pero esa autonomía, bajo las actuales circunstancias, está generando muchos problemas. La educación universitaria boliviana no tiene el nivel académico que debería tener
a nivel continental. Eso lo he podido comprobar dando clases en México, dando clases en Argentina. Y claro, me angustiaba porque uno quiere ver a sus estudiantes y a su universidad en los primeros sitiales del ámbito continental, pero no estamos en los primeros sitiales, lamentablemente. Y eso requiere no tanto una acción del gobierno, sino una acción interna de los estudiantes de las universidades y de profesores, de una nueva generación de profesores, dispuestos a romper esas jerarquías casi centenarias de algunas élites de profesores que son ya con una formación bastante antigua. Claro, una de las pocas cosas buenas de la pandemia es que han tenido que actualizarse, por lo menos en el manejo de la tecnología. Del Zoom y del Meet. Que ya es algo, que ya es algo. Bueno, no hay una alternativa. Y entonces están abiertas todas, aunque parezca contradictorio. La última gran alternativa, horizonte de expectativas, de previsibilidad de futuro, fue el neoliberalismo, la globalización. Se impuso en los años 80 a nivel mundial. Fue derrotado el socialismo de Estado en la Unión Soviética y se dijo que la historia había acabado, en el sentido de ya no había opciones más que democracia, libre mercado, globalización, y que la historia iba a ser simplemente como la gente y los países se iban acoplando a mayor o menor velocidad a este destino inevitable. Y resulta que esa lectura filosófica, ideológica, que tuvo mucho eco, especialmente en los sectores de la pequeña burguesía boliviana, siempre dispuestas a imitar cosas de afuera, y sectores empresariales, ahora está paralizada. Está paralizada primero por la pandemia. Los muertos, más de 500,000 muertos. Una vacuna que funciona a medias y que va tardando. Está paralizada por la crisis económica que ya se visibilizaba desde el año 2008, cuando reducen los flujos transfronterizos del capital, cuando el comercio ya no crece a la misma velocidad que antes, y cuando este año se viene esta gran parálisis de la economía mundial, que ha llevado a que el mundo decrezca menos 4%, que Europa decrezca menos 8%, que Estados Unidos decrezca a 6%, a menos 6%, y no se ve futuro. Entonces, la idea de que la globalización nos iba a traer bienestar para todos los pueblos, crecimiento, desarrollo, se ha quebrado, se ha fracturado, se ha paralizado. Y yo ahí introduzco en un textito que escribí hace poco, Jimmy, un concepto que se llama la historia liminal, el momento liminal de la historia, que es como una especie de portal, donde está acabando algo, pero no se sabe lo que viene. No es que están haciendo otra cosa, no están haciendo nada. Se está agotando, hay una hegemonía cansada y agotada neoliberal, una crisis económica que muestra muchas contradicciones, muchos conflictos, y no se divisa lo que viene hacia adelante. Entonces esa es la liminalidad de la historia. Sabemos de que hemos entrado en una fase de ralentización de la globalización, de ocaso de la globalización. El The Economist, este periódico, este seminario influyente inglés, tituló en julio en su tapa Goodbye globalización. Claro, adiós a la globalización. Adiós a la globalización. El FMI ha sacado un informe en octubre donde les dice a los gobiernos, el FMI, que cobren impuestos a los ricos, que cobren impuestos a Amazon y a Google, que impriman dinero para dar a la gente pobre porque no va a haber créditos muy fáciles, que no se preocupen del déficit fiscal. El FMI, el que hace 10 años, hace 15 años te decía, déficit fiscal
cero, Claro. porque es violar las reglas de la economía. Ahora él te está fomentando el déficit fiscal como una manera de intentar paliar el malestar social que está generando esta crisis económica. Entonces, los neoliberales y sus ideólogos están desorientados, están desdiciéndose, están diciendo todo lo contrario de lo que dijeron hace media década o hace 10 años. Y las izquierdas están intentando opciones. Y yo creo que la mejor experiencia que hay ahorita en el mundo de cómo enfrentar este futuro incierto, este tiempo histórico liminal, donde sabemos que algo está feneciendo, pero no sabemos qué están haciendo, la liminalidad de las cosas, es lo que ha experimentado América Latina, que es una economía plural, heterodoxa, apoyar las exportaciones, pero preocuparte del mercado interno. Nacionalizar elementos centrales, pero también apoyarte en el sector de la empresa privada en otras. Ni un estatismo exacerbado, pero tampoco el libre comercio que nos ha llevado a la bancarrota al continente. Preocuparte del mercado interno, pero también preocuparte de exportaciones. Esta heterodoxia que ha implementado América Latina es el horizonte en este mundo que no tiene horizontes de largo aliento. Y si tú te fijas, en el mundo se está comenzando a debatir ello. A Europa está comenzando a tomar medidas proteccionistas frente a China. Estados Unidos lo ha hecho con Trump a su modo. Es una decisión de una oligarquía que también vive del comercio mundial, pero que ha comenzado a tomar medidas de protección de su mercado interno. Inglaterra se ha salido de la Unión Europea. Entonces, el mundo está comenzando a debatir lo que en América Latina comenzamos a hacer y a debatir hace más de 15 años atrás. Y creo que así van a ser los siguientes 20 años. No hay a quién imitar. Mis neoliberales, bueno, los criollos siempre son así, andan atrasados 4 o 5 años, andan repitiéndome las recetitas del FMI de hace 5 años, proponían privatizar, lo que quería hacer eso la señora Áñez y su ministro Ortiz, privatizar todo, destruir el Estado, cuando ni siquiera sus mentores europeos, norteamericanos proponían eso, estaban diciendo, oigan, denle más fuerza al Estado. Estados Unidos ha nacionalizado parte de sus bancos para que no entren en quiebra. Alemania ha nacionalizado parte de su industria aeronáutica y de automóviles para que no entren en quiebra. Mientras que sus mentores extranjeros iban por otro lado, aquí, como siempre, leyendo cosas de hace 5 años atrás, nuestros neoliberales que son flojos y tienen una actitud bobárica frente al extranjero, siguen repitiendo cosas que ya nadie habla. Ya nadie en el mundo habla de privatizar o de economía solamente libre mercado. Entonces, yo creo que el futuro, Jimmy, para América Latina, para Bolivia y el mundo, va a estar caracterizado por esta mezcla, por esta heterodoxia económica, de ir mezclando, de ir probando distintas decisiones económicas y evidentemente con una fuerte presencia del Estado. La crisis económica del 2020 más la pandemia ha dado nuevamente al Estado un papel protagónico, no solamente en el tema de la salud, sino un papel protagónico en el tema económico, y así van a ser las siguientes décadas, 1 o 2 décadas, hasta que se defina una nueva economía, un nuevo horizonte económico de largo aliento, que no sabemos cómo será, pero sí esta etapa de transición de corto aliento creo que apunta a lo que aquí en Bolivia se ha hecho en el Estado plurinacional y que se está comenzando a hacer en otras partes del mundo. Claro, esa es la vía optimista. Pero el propio Francis Fukuyama, el autor del Fin de la Historia, luego se autocritica y dice, no, realmente no hay fin de la historia. Y dice además, Trump ha demostrado que siempre puede el retroceso ser mayor de lo que pensáramos. Y si tú ves la toma del Capitolio, la cantidad de votos que tiene el propio Trump, las ideas que el mundo está dando, te da aquí la posibilidad de construir una sociedad más igualitaria, pero aquí también está el fascismo. Este es un tema muy interesante el que enfocas, Jimmy. Hay en el mundo entero
Bolivia lo ha demostrado, Estados Unidos lo está mostrando, Italia, España, Hungría, Polonia, en parte también Francia, que este momento está abriendo, se está agotando un horizonte, el horizonte de previsibilidad neoliberal. No se ha impuesto un nuevo horizonte, pero en ese interín están comenzando a surgir maneras pervertidas. El fascismo es una forma pervertida de plantearte económica y políticamente el futuro de la humanidad, porque significa en primer lugar la renuncia a la democracia. Aquí la centroderecha, en Bolivia, la centroderecha renunció a la democracia en año 2019. Claro. Al convocar, Carlos Mesa, al convocar a su gente a ir a quemar los tribunales electorales. Se quemaron 5 tribunales electorales en una semana en Bolivia. Trump hizo lo mismo. Convocó a su gente a ir al Capitolio. Igual que Mesa dijo, yo he convocado pacíficamente. Trump ha dicho lo mismo. Yo he convocado pacíficamente. Claro, en los hechos convocó a quemar. Y aquí en Bolivia, esos días no se entraron a quemar la Asamblea Legislativa, porque todavía había una presencia policial. Cuando desapareció la presencia policial con el motín, se entraron a Palacio de Gobierno y si podía quemaban la Asamblea. La misma mentalidad antidemocrática, ¿no? Ojo, la centroderecha mundial, la centroderecha continental y boliviana, que antes abrazaba la democracia formal y liberal, ante esta crisis económica, ante esta crisis de horizonte dominante neoliberal, está optando por posiciones ultraderechistas, fascistoides. Lo mostró Trump, lo mostró aquí Mesa en Bolivia, y eso es preocupante, porque esos están ahí. Es decir, hay ya un grupo de personas, hay un proyecto político en el mundo que está dispuesto a destruir la democracia con tal de no perder sus privilegios. Y eso es algo que hay que tener mucho cuidado y frente al cual los pueblos del mundo, la democracia norteamericana, la democracia boliviana, el Estado plurinacional no puede perderla de vista, no puede olvidarse, no puede dejarlo ahí simplemente. En Estados Unidos están sancionando a esas personas. Esperemos de que aquí también se pueda sancionar, porque gente que haya promovido la quema de instituciones democráticas, el desconocimiento de la voluntad popular, es un riesgo. Ojo, Trump hizo lo mismo que aquí Carlos Mesa y Doria Medina. Faltando 8 meses de elecciones hablaba de fraude electoral. Trump hizo lo mismo. Faltando un año a las elecciones comenzó a hablar de fraude electoral. Es un mismo esquema. Es apoyarse en un sector muy conservador, racista, que se opone a los cambios, tener medios de comunicación aliados, Fox en Estados Unidos, Página 7 aquí, tener un grupo político que apuesta a romper con la democracia, no importa, con tal de hacer que los indios se vayan acá, allí con tal de que no entre a gobernar los demócratas. Es un esquema muy parecido y parece ser que se trata como de un recetario de elaboración de golpes de Estado. Y claro, detrás de ello se está escondiendo una mirada fascistoide, racista, antipopular de la resolución de los conflictos, resolución por la sangre, la muerte, la exclusión de unos conflictos que los están comenzando a rebasar. Entonces, sí, tienes mucha razón. Este es un dato nuevo. En medio de esta ausencia de alternativas dominantes hacia futuro, emergen estas visiones pervertidas de lo político, que es la fascistización de los sectores tradicionalmente conservadores y de derecha del mundo entero, del continente y de Bolivia. Que disfrazan su relato con la historia de que son pacíficos. Y como se ha demostrado aquí y en Estados Unidos, de pacífico no hubo nada. Trump convocaba a movilización pacífica y se entraron ahí a robar la computadora de la presidenta del Senado y se la encontraba en el camino, la colgaban seguramente a la pobre señora.
Claro, si él dijo, vamos al Capitolio, marchemos sobre el Capitolio, ya está claro. Pacíficamente. Y aquí también decían, vamos a los tribunales electorales a defender pacíficamente el voto. Claro. La defensa pacífica de su voto fue quemar los tribunales y quemar ánforas electorales y papeletas. Aquí se hizo en Bolivia, se hizo también en el caso de Estados Unidos. Y secuestrar a los familiares de los legisladores para obligarlos a renunciar, porque eso también hubo. Es un año infame. Si así vamos a recordar los 14 años de Evo como la década virtuosa de la economía y la sociedad boliviana, este año de Áñez, porque no quiero decir la presidenta, es un exceso semántico decirle que ha sido presidenta, los golpistas, fue el tiempo, el año infame de la historia boliviana, y así tendrá que ser recordada para siempre este año infame en que se destruyó la democracia, se mató a gente humilde, se quiso sacar a los indígenas del poder, se quemó huipalas, se humilló a la gente de Pollera. Es el año infame que esperemos nunca más regrese. Iniciamos el diálogo, Jimmy, mostrando que la plurinacionalidad era en primer lugar indianización del Estado y de la sociedad. El segundo componente era una nueva economía que distribuía la riqueza, que le daba al Estado un papel muy importante, no exclusivo, pero muy importante, para distribuir la riqueza entre la gente más humilde. No te olvides que nosotros hemos reducido la extrema pobreza de un 39%, 36% a un 14%. Extrema pobreza es de que duermas con hambre. Y en Bolivia, de cada 10 bolivianos, 4 dormían con hambre. Ahora es 1,5. Todavía hay una cosa que cumplir, pero hemos reducido drásticamente. Eso es la base económica de la plurinacionalidad. Y el tercer pilar de la plurinacionalidad es la autonomía. La autonomía es la desconcentración territorial del poder. Entonces se han establecido 9 gobiernos departamentales, gobernaciones, se han establecido, ya habían los municipios, pero no tenían facultad legislativa. Ahora hay, si no me equivoco, 340 municipios o 41 municipios que tienen asamblea, que legislan, que hacen leyes municipales. Hay asambleas departamentales que hacen leyes también departamentales. Y está la autonomía indígena para pueblos indígenas minoritarios, porque los pueblos mayoritarios son Estado, no necesitan una autonomía para tener poder. Claro. Tienen el poder del Estado, son el gobierno, son el parlamento, están en el poder judicial, están en todas partes. Esa es plurinacionalidad. Pero para pueblos indígenas minoritarios, autonomías regionales indígenas, que ya está habiendo varias de ellas y habrá que seguir fomentando. Y entonces ha significado igualdad social, una nueva economía con justicia social para empoderar a la gente pobre, para ayudar a los humildes, para mejorar la calidad de vida de la gente trabajadora y desconcentración territorial del poder. Está en la Constitución, están funcionando las asambleas, pero todavía hay un problema, Jimmy. Tenemos que pasar de una autonomía territorial rentista a una autonomía territorial productiva. ¿Qué significa esto? Que los gobiernos departamentales fundamentalmente y gobiernos municipales se han dedicado a esperar lo que el Estado central les da. ¿Te imaginas si nosotros, cuando llegamos el 2006, ganamos las elecciones, hubiéramos esperado que nos caiga de afuera del FMI o del Banco Mundial la riqueza o de los gringos? Estábamos perdidos. ¿Qué hicimos? Nacionalizamos y creamos industrias. Hemos creado industrias. ¿Para qué? Para generar dinero, para pagar la renta de dignidad, el bono Juancito Pinto, para hacer carreteras, para hacer colegios. Hemos tenido que crear industrias y tenemos un plan para crear más de 42 industrias para industrializar el litio en Pastos Grandes, en Uyuni, en Coipasa. Tenemos planes para industrializar y estábamos construyendo el Mutún. En fin, teníamos planes para crear muchas industrias. ¿Para qué? Para sustituir importaciones y generar dinero para entregar a la gente pobre. Los gobiernos departamentales no lo han hecho. Entonces, claro, reclaman autonomía y jalan la mano.
nosotros no jalamos la mano. Hemos tenido la previsión de construir en 14 años más de 40 industrias, pequeñas, medianas, para generar ingresos propios. Las gobernaciones no han creado una sola industria. Entonces, hablan de autonomía muchos gobernadores, incluso nuestros gobernadores, pero no planifican tener sus propios ingresos. Igual los municipios grandes. En los municipios grandes, como quiera, reciben por el pago de los impuestos de las casas y de los carros, que les permite algo. Pero más allá de ello, no han pensado algo que vaya más allá de la actitud rentista. Entonces, yo creo que el gran reto de la autonomía en el Estado plurinacional no es solamente pacto fiscal. Pacto fiscal es para pedirle al gobierno nacional. Es tener la osadía, la valentía de crear propias industrias que le generen a la gobernación de La Paz, de Santa Cruz, de Cochabamba, de Potosí, y a los municipios grandes propias empresas que les generen ingresos más allá del cobro de impuestos. Cuando eso suceda, yo creo que ya estaremos en un nivel de madurez de la autonomía. Entonces, en este caso, en el ámbito de la autonomía hemos avanzado bastante en el terreno institucional, pero hemos avanzado muy poco en el terreno del financiamiento de la autonomía. Muy bien, bueno, ya estamos terminando, pero no resisto la tentación de preguntar qué vas a hacer de tu vida. ¿A qué te vas a dedicar ahora que ya no estás en el Estado? Mira, Jimmy, yo soy un socialista desde que tengo 13 años. Pertenecemos a la misma generación. Totalmente. Y somos luchadores. Desde que tuvimos 13 años, nuestro objetivo fue 14, que los indígenas gobiernen Bolivia. Lo hemos logrado. Hay que defender eso. Y ahora en el papel, en el llano, ya no soy autoridad, quiero formar. Yo me he educado formando, me he formado formando a generaciones en las minas, en el campo, con el ejército guerrillero Tupac Katari, en la universidad. Cuando era profesor y cuando era vicepresidente seguía formando, y ahora quiero dedicar mucho tiempo a la formación. No quiero salir de Bolivia, no voy a salir de Bolivia, voy a estar acá. No voy a ejercer ningún cargo público. Quiero transmitir mis conocimientos y quiero recibir conocimientos de las nuevas juventudes. Transmitir mística, transmitir organización, articular a los grupos de jóvenes del campo, de las minas, de los barrios populares, de profesionales, con convicción de igualdad, de justicia, de socialismo, de comunitarismo, de indianismo, de catarismo, de marxismo, de socialismo. Formar, articularlos para defender el Estado plurinacional. Entonces, mi tarea va a ser esa, formar nuevas generaciones de luchadores sociales que hagan mejores cosas que nosotros y aprender también de ellos. Hay muchas cosas que se aprende siempre en la juventud, entonces es un intercambio. Siempre quise hacer eso, no quería ser vicepresidente en las elecciones últimas del año 2019, tú lo sabes, lo sabe la gente, no quería dedicarme a formar. Pues ahora que no hay dictadores en Bolivia, que no hay miedo de que aparezca Murillo amenazando a la gente con testamento bajo el brazo y con castigar y meter a Chonchocora a todos los sediciosos, a la gente que usa poncho, pollera, que tiene el color de la piel oscura. Esos eran los sediciosos para Murillo, ya que no hay golpistas. Estar aquí y formar a la nueva generación de luchadores sociales para que este proceso de Estado plurinacional avance mucho más. Muy bien. Esas fueron las palabras de Álvaro García Linera, quien habló de Felipe Quispe el Malcu. También le atribuyó a Evo Morales el 22 de enero como la celebración del Estado plurinacional de Bolivia. Ahora que no hay dictadores en Bolivia, ni miedo de que aparezca el exministro Arturo Murillo, el ex vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que se quedará en el país y agregó que empezará a formar nuevas generaciones de luchadores sociales. Ahora que no hay dictadores en Bolivia, que no hay miedo de que aparezca Murillo amenazando a la gente con castigar y meter a Chonchocoro a todos los sediciosos,
estaré aquí y voy a formar la nueva generación de luchadores sociales para que este proceso del Estado plurinacional avance mucho más, manifestó Álvaro García Linera. Asimismo, aseguró que no ocupará ningún cargo en la actual gestión gubernamental de Luis Arce Catacora. Apuntó que quiere transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones de políticos para fortalecer el proceso que se inició hace 15 años, manifiesta Linera. El 8 de noviembre de 2019, luego de que el informe de auditoría de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones en Bolivia concluyó que hubo fraude en las elecciones de octubre de 2019, Evo Morales renunció a la presidencia. Álvaro García Linera siguió el mismo camino junto con el exmandatario y se refugiaron en el Chapare para luego salir del país rumbo a México y posteriormente estar asilados en Argentina. Es de esta forma que estuvieron fuera del país casi 11 meses. Luego de la posesión de Luis Arce Catacora como presidente, las exautoridades del movimiento al socialismo, tanto Evo Morales como Álvaro García Linera, retornaron al país, casi después de un año. Además, quedaron sin efectos los procesos iniciados contra las exautoridades por las irregularidades en las elecciones anuladas y seguramente también porque hay afinidad con el partido que ahora está en el gobierno. Al respecto de las palabras de Álvaro García Linera, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Ustedes creen coherentes las declaraciones de Álvaro García Linera, quien renunció y escapó del país junto a Evo Morales y volvió a Bolivia cuando las cosas estaban seguras para Evo Morales y también para Álvaro García Linera? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.